Hola, si estás aquí es porque la ansiedad te ha provocado esa sensación de tensión, quizás incluso opresión en el pecho o los músculos. Pero antes de empezar, quiero invitarte a probar un ejercicio rápido para aliviar esta tensión física y mental. Es especialmente útil para quienes sienten que la ansiedad les paraliza el cuerpo. ¿Lo intentamos juntos? Encuentra una posición cómoda, ya sea sentado o acostado. Ahora, tensemos y luego relajamos algunos músculos, uno a la vez. Inhala profundamente por la nariz y exhala lentamente por la boca. Vamos. Manos. Aprieta los puños con fuerza durante 5 segundos y suéltalos, sintiendo el alivio. Hombros. Levántalos hasta que casi toquen tus orejas. Sostén y suelta, dejándolos sentir pesados. Piernas. Estira los pies hacia adelante, tensando las pantorrillas, y relaja. Rostro. Cierra los ojos con fuerza durante unos segundos y suelta, suavizando la frente y la mandíbula. Vuelve a respirar profundamente y expulsa todo el aire por la boca. ¿Has notado que tu cuerpo se siente un poco más relajado ahora? Esta técnica es excelente para aliviar la ansiedad que se acumula en tu cuerpo. Si te gustó este ejercicio, cuéntamelo en los comentarios. Me sentí más ligero. A mí me funcionó. Esto ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que necesitan estos consejos. Y si te gusta, dale a me gusta para que sepa que voy por buen camino. Ahora, entendamos por qué la ansiedad puede ser tan común en los adultos mayores y cómo lidiar con ella de forma práctica y amable. Te miras al espejo y ves a alguien cansado de cargar con una ansiedad que parece insoluble. Cada mañana trae la misma opresión en el pecho, esa respiración entrecortada y jadeante que te acompaña desde que no recuerdas cuándo. Quizás empezó tras un problema de salud, quizás tras la pérdida de un ser querido, o quizás simplemente apareció sin previo aviso a los 72 años. Así conocí a Roberto, un hombre de 72 años que acudió a mí tras pasar una noche entera sin poder respirar bien. Llegó a la consulta agarrándose el pecho, diciendo que se sentía como si se estuviera ahogando en tierra firme. Sus pruebas cardíacas salieron normales, pero Roberto vivía en una prisión invisible de respiración superficial y ansiedad constante. Durante nuestra conversación, Roberto me contó un ritual que su abuela realizaba todas las mañanas cuando él era niño. Se sentaba en el porche, cerraba los ojos unos minutos y respiraba de una forma específica que él aún recordaba vagamente. Decía que era para empezar el día con paz. Ese recuerdo de la infancia se convirtió en la clave de un descubrimiento extraordinario. Existe una forma ancestral de respirar, practicada intuitivamente por nuestros antepasados, que tiene poderosos efectos en el sistema nervioso de las personas mayores. Una técnica tan sencilla que puede practicarse en cualquier lugar, en cualquier momento, durante tan solo 3 minutos. La neurociencia moderna ha confirmado lo que nuestros abuelos ya sabían. Patrones de respiración específicos pueden reprogramar por completo nuestra respuesta al estrés. Al aplicar esta técnica durante 10 días consecutivos, generamos cambios neurológicos duraderos que transforman nuestra relación con la ansiedad. Roberto practicó esta respiración ancestral durante solo 3 minutos cada mañana durante 10 días. Al 5.º día, durmió 8 horas seguidas por primera vez en meses. Al 10.º día, su esposa notó que había dejado de suspirar constantemente durante el día. Después de un mes, Roberto me contó que había olvidado lo que era vivir con esa constante sensación de falta de aire. Si tú también sientes que tu respiración no es la misma que antes, si notas que suspiras con frecuencia sin motivo aparente, o si simplemente buscas una herramienta sencilla y eficaz para calmar tu ansiedad en tan solo unos minutos, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber cuántas personas están listas para redescubrir el poder de la respiración consciente. Roberto llegó a mi oficina un martes por la mañana, todavía en pijama bajo la chaqueta. Su esposa, Carmen,
Prácticamente lo sacó a rastras de la casa tras encontrarlo sentado en el borde de la cama a las 4:00 am, jadeando y temblando, diciendo que no podía respirar bien. Me contó que este sentimiento había comenzado 6 meses antes, poco después de la muerte de su hermano menor. Al principio pensó que era la tristeza normal del duelo, pero con el paso de las semanas, la dificultad para respirar se volvió constante. Se despertaba sofocándose, se pasaba el día suspirando y sentía como si sus pulmones se hubieran encogido. Carmen estaba desesperada. Veía a su esposo de 50 años marchitarse ante sus ojos, negándose a salir de casa, evitando conversaciones por miedo a quedarse sin aliento a mitad de frase. Lo llevó a 3 médicos diferentes y le hizo todas las pruebas posibles. Su corazón estaba bien, sus pulmones sanos, pero Roberto seguía sintiendo que se ahogaba. Durante nuestra primera conversación, le pregunté a Roberto sobre sus primeros recuerdos de respiración y calma. Fue entonces cuando mencionó a su abuela materna, doña Eulalia, quien falleció cuando él tenía 12 años. Ella tenía un ritual matutino que impactó profundamente su infancia. Todas las mañanas, alrededor de las 6:00, doña Eulalia se sentaba en una mecedora en el porche, se ponía las manos sobre el corazón y respiraba de una forma muy específica. Roberto recordaba el sonido, un ritmo suave y prolongado que parecía calmar toda la casa. Cuando le preguntaba qué hacía, ella respondía que le hablaba a su corazón para que se mantuviera tranquilo durante todo el día. Ese recuerdo de hace 60 años se convirtió en nuestra puerta de entrada a la sanación. La abuela de Roberto, sin saberlo, practicaba una técnica de respiración que la neurociencia moderna reconoce como una de las más efectivas para regular el sistema nervioso autónomo en adultos mayores. Lo que descubrimos juntos es que el duelo había alterado por completo el patrón respiratorio de Roberto. Cuando perdemos a personas importantes, especialmente después de los 70 años, nuestro cuerpo entra en un estado de alerta constante, como si se preparara para más pérdidas. Nuestra respiración se vuelve superficial, rápida e inadecuada. Le enseñé a Roberto la misma técnica que su abuela usaba intuitivamente. Tras 3 días de práctica, pudo dormir toda la noche sin despertarse jadeando. En una semana, Carmen notó que había dejado de suspirar constantemente. En 10 días, Roberto respiraba con la misma calma que antes de su duelo. Pero la transformación más profunda fue emocional. Roberto me contó que, durante las sesiones de respiración, sintió como si volviera a hablar con su abuela, como si ella le estuviera enseñando a encontrar la paz incluso ante las inevitables pérdidas de la vida. La técnica no solo curó su ansiedad respiratoria, sino que también le brindó una conexión espiritual que creía haber perdido para siempre. La respiración de la abuela Eulalia, como la llamamos, sigue un patrón específico que activa profundamente el sistema nervioso parasimpático. La técnica comienza con una postura correcta, algo que Roberto aprendió a valorar tras comprender cómo la posición corporal influye en la calidad de la respiración. Roberto se sienta en una silla cómoda, con los pies apoyados en el suelo y la espalda recta pero relajada. Coloca una mano sobre el corazón y la otra sobre el abdomen, tal como recuerda haber visto a su abuela. Esta posición no es solo simbólica, crea una conexión física con los 2 principales centros de regulación emocional del cuerpo. El primer ciclo de la técnica consiste en inhalar lentamente por la nariz, contando hasta 4. Roberto visualiza cómo el aire entra primero en su abdomen y luego sube al pecho, como si se inflara un globo de abajo a arriba. Durante esta inhalación, siente cómo se levanta primero la mano sobre su abdomen, seguida de la mano sobre su corazón. Tras respirar profundamente, Roberto aguanta la respiración, contando hasta 2, manteniendo los músculos relajados. Esta retención permite que el oxígeno se absorba por completo y le indica al sistema nervioso que no hay urgencia, que todo está bien. La exhalación es la parte más importante de la técnica.
Roberto exhala por la boca, contando hasta 6, emitiendo un sonido suave, similar a un suspiro controlado. Durante esta fase, imagina liberar no solo el aire usado, sino también cualquier tensión o preocupación que lleve en el pecho. Entre cada ciclo respiratorio, Roberto hace 2 pausas naturales, sin forzar nada. Es en este momento de quietud que el sistema nervioso procesa los efectos de la respiración consciente y se reorganiza hacia un estado de mayor calma. La neurociencia explica que este patrón específico, 4 inhalaciones, 2 retenciones, 6 exhalaciones y 2 pausas, se sincroniza con el ritmo natural de reposo del corazón. Al respirar con esta cadencia, activamos lo que los investigadores denominan coherencia cardíaca, un estado en el que el corazón, la mente y el sistema nervioso trabajan en perfecta armonía. Roberto realiza 9 ciclos completos, lo que suma exactamente 3 minutos. Elegimos este número porque representa el tiempo suficiente para generar cambios fisiológicos significativos, pero lo suficientemente corto como para ser sostenible incluso en los días en que se siente con menos energía o motivación. Durante los primeros días, a Roberto le costaba llevar la cuenta, sobre todo durante las exhalaciones prolongadas. Le enseñé a adaptar el ritmo a su capacidad pulmonar. Si 6 conteos al exhalar eran demasiado largos, podía hacer 5 o 4, siempre manteniendo la exhalación más larga que la inhalación. La constancia es más importante que la perfección. Roberto aprendió que incluso cuando la técnica no salía exactamente como lo había planeado, el simple acto de respirar conscientemente durante 3 minutos ya le reportaba beneficios significativos a su estado emocional y físico. En el 4.º día de práctica, Roberto descubrió algo que transformó por completo su experiencia con la técnica. Se dio cuenta de que los diferentes momentos del día requerían ajustes sutiles en los patrones respiratorios, lo que lo llevó a desarrollar 3 variantes de la respiración de la abuela Eulalia. La respiración matutina se convirtió en su ritual para despertar. En cuanto despertaba, aún en la cama, Roberto practicaba la técnica con inhalaciones ligeramente más vigorosas, como si despertara suavemente cada célula de su cuerpo. Esta versión energizante lo preparaba para el día sin la ansiedad anticipatoria que solía sentir al pensar en las actividades que le esperaban. Durante estas sesiones matutinas, Roberto desarrolló una visualización específica. Con cada inhalación, imaginaba que inhalaba la sabiduría y la tranquilidad de su abuela. Con cada exhalación, sentía cómo liberaba los miedos y las preocupaciones acumulados durante la noche. En una semana, dejó de despertarse con esa sensación de asfixia. La respiración vespertina se practicaba después del almuerzo, cuando Roberto solía experimentar un bajón de energía acompañado de ansiedad difusa. En esta ocasión, adaptó la técnica con exhalaciones aún más largas y suaves, creando un efecto profundamente relajante que le ayudó a mantener la serenidad durante toda la tarde. En esta versión, Roberto colocó ambas manos sobre su abdomen y se concentró en la sensación de expansión y contracción, como si lo mecieran las suaves olas del mar. Carmen notó que dejó de irritarse a media tarde, momento en el que antes se mostraba más ansioso e impaciente. La respiración nocturna resultó ser la más transformadora de todas. Practicada 1 hora antes de acostarse, esta versión incluía conteos aún más lentos y una fase de relajación muscular progresiva. Roberto comenzaba con los pies y, con cada ciclo de respiración, relajaba conscientemente una parte diferente del cuerpo. Durante su respiración nocturna, Roberto también incorporó una práctica que había hecho su abuela: visualizar 3 cosas por las que estaba agradecido ese día. No tenían que ser eventos importantes. Podían ser pequeños momentos como el sabor de su café de la mañana, una sonrisa de Carmen o simplemente poder respirar con calma. El descubrimiento más significativo se produjo en la 2ª semana de práctica.
Roberto notó que, en momentos de ansiedad repentina durante el día, podía activar automáticamente el patrón de respiración aprendido. Era como si su cuerpo hubiera memorizado la fórmula de la calma y pudiera acceder a ella al instante. Esta capacidad de autorregularse rápidamente cambió por completo su forma de abordar las situaciones estresantes. Cuando recibía noticias preocupantes, tenía que resolver asuntos burocráticos o extrañaba a su hermano fallecido, Roberto activaba automáticamente la respiración consciente y lograba mantener la compostura. La neuroplasticidad del cerebro maduro permite integrar rápidamente patrones saludables con la práctica constante. En tan solo 10 días, Roberto reprogramó por completo su respuesta respiratoria al estrés, creando un nuevo patrón neurológico que permanece activo hasta el día de hoy. Carmen me contó que la transformación fue visible para toda la familia. Los niños notaron que su padre estaba más presente en las conversaciones y los nietos, que su abuelo tenía más paciencia para jugar. La respiración consciente no solo curó la ansiedad de Roberto, sino que también mejoró su calidad de presencia en todas sus relaciones. En la tercera semana de práctica, Roberto me trajo un descubrimiento que amplió aún más los beneficios de la técnica de respiración. Había empezado a enseñarle la respiración de la abuela Eulalia a Carmen y descubrió que practicar juntos multiplicaba los efectos terapéuticos para ambos. Desarrollaron un ritual matutino conjunto. Se sentaban uno al lado del otro en el porche, tomados de la mano, y practicaban la técnica sincronizados. Carmen, quien siempre había sido más ansiosa que Roberto, descubrió que podía relajarse más profundamente al escuchar la respiración rítmica de su esposo a su lado. Esta práctica compartida creó una nueva forma de intimidad entre ellos. Tras 50 años de matrimonio, encontraron una forma única de conectar en silencio a través del ritmo de su respiración. Carmen me dijo que se sentía más cerca de Roberto que en décadas. El descubrimiento más impactante fue el efecto de la respiración consciente en la calidad del sueño. Roberto desarrolló una versión especial de la técnica para el insomnio, combinando la respiración rítmica con la relajación muscular progresiva. Al despertar en mitad de la noche, lograba volver a dormirse rápidamente sin caer en ciclos de preocupación. Durante estas sesiones nocturnas, Roberto practicaba una cuenta regresiva especial. Con cada exhalación, contaba hacia atrás desde 20, visualizando cómo cada número se disolvía en la relajante oscuridad. Rara vez llegaba al 10 antes de volver a dormirse, pero cuando lo hacía, simplemente volvía a empezar desde el 20. Roberto también descubrió cómo usar conscientemente su respiración durante las actividades cotidianas. Al caminar, sincronizaba su respiración con sus pasos. Al leer, tomaba descansos regulares para realizar algunos ciclos de respiración profunda. Estas microprácticas mantenían su sistema nervioso calibrado a lo largo del día. La técnica evolucionó para incluir la respiración consciente durante las comidas. Roberto respiraba profundamente 3 veces antes de comer y hacía pausas entre bocados. Esto mejoró significativamente su digestión y transformó las comidas en momentos de auténtica atención plena. Tras un mes de práctica constante, Roberto desarrolló lo que llamamos respiración de emergencia, una versión simplificada de la técnica que podía usarse discretamente en cualquier situación de estrés repentino. Bastaron 3 ciclos de inhalación lenta y exhalación prolongada para activar su respuesta de relajación. Carmen me contó que había visto a Roberto usar esta respiración de emergencia en situaciones que, de otro modo, le habrían provocado pánico, como citas médicas, conversaciones difíciles con sus hijos o al recibir noticias preocupantes. En cuestión de segundos, veía cómo la tensión desaparecía del rostro de su marido, reemplazada por una expresión tranquila y centrada. Si has llegado hasta aquí, reconoces la importancia de tener una herramienta sencilla y siempre disponible para controlar la ansiedad. Suscríbete al canal con la campanita, porque tengo más descubrimientos sobre cómo adaptar técnicas antiguas para abordar problemas de salud mental modernos en adultos mayores.
La experiencia de Roberto con la respiración de la abuela Eulalia demuestra que, a veces, las soluciones más poderosas son también las más sencillas. 3 minutos al día durante 10 días pueden reprogramar por completo nuestra relación con el estrés y la ansiedad, devolviéndonos la tranquilidad que creíamos perdida para siempre. Bloque 6. Contenido dinámico. 3 meses después de nuestra primera consulta, Roberto me trajo un cuaderno escrito a mano que me conmovió profundamente. Había documentado meticulosamente su experiencia con la respiración consciente, anotando no solo los beneficios físicos, sino también los recuerdos que la práctica le había despertado sobre su abuela y su infancia. Durante las sesiones de respiración, Roberto empezó a recordar detalles que había olvidado de doña Eulalia: su olor a lavanda, cómo sus manos siempre estaban cálidas al tocarle el rostro, cómo su voz se suavizaba después de las sesiones de respiración matutinas. Estos recuerdos se convirtieron en parte integral de la técnica, creando una dimensión espiritual que potencia los efectos terapéuticos. La neurociencia explica este fenómeno mediante la conexión entre la respiración consciente y el acceso a recuerdos de seguridad emocional. Al respirar rítmica e intencionalmente, activamos el sistema nervioso parasimpático, lo que a su vez facilita el acceso a recuerdos asociados con estados de calma y protección. Roberto descubrió que la técnica servía de puente entre generaciones, conectándolo no solo con su abuela, sino también con un antiguo linaje de sabiduría sobre la autorregulación emocional. Empezó a verse como el guardián de esta técnica, responsable de preservarla y transmitirla a las futuras generaciones. Carmen me contó que observar esta transformación en Roberto la hizo reflexionar sobre sus propios recuerdos de infancia, de calma y respiración. Recordó cómo su madre respiraba profundamente mientras cocinaba, creando una atmósfera de tranquilidad en la cocina que se extendía por toda la casa. La pareja desarrolló variaciones familiares de la técnica, incorporando elementos de las tradiciones de ambas familias. Carmen añadió una oración silenciosa que aprendió de su madre, mientras que Roberto mantuvo una visualización de la presencia reconfortante de su abuela. Estas adaptaciones hicieron la práctica aún más significativa y efectiva. Roberto también comenzó a enseñar la técnica a sus hijos y nietos, creando momentos de conexión intergeneracional que fortalecieron los lazos familiares. Inicialmente escépticos, sus nietos descubrieron que la respiración del abuelo les ayudaba a calmarse antes de los exámenes escolares y situaciones estresantes. Lo más impresionante fue observar cómo la práctica constante de la respiración consciente cambió la percepción de Roberto sobre el envejecimiento. Me comentó que, por primera vez, se sentía agradecido de haber cumplido 72 años, pues fue a esa edad que redescubrió una herramienta que su abuela había intentado enseñarle 60 años antes, pero que solo ahora había madurado lo suficiente para comprender plenamente. Si crees que esta técnica podría ser justo lo que necesitas para transformar tu relación con la ansiedad, y si reconoces la búsqueda de Roberto de soluciones sencillas pero profundas, comparte este video con familiares que también podrían beneficiarse. A veces, la sanación que buscamos se esconde en los recuerdos y tradiciones de nuestros antepasados, esperando ser redescubierta. Un año después de nuestra primera reunión, Roberto se convirtió en un referente en su comunidad, sin anunciarse ni promocionarse como un gurú. Simplemente irradiaba una calma que la gente notaba y admiraba. Los vecinos empezaron a preguntarle cuál era su secreto para mantener tanta serenidad a sus 73 años. Roberto descubrió que enseñar la respiración de la abuela Eulalia a otros amplificaba sus propios beneficios. Cada vez que compartía la técnica, fortalecía su práctica y se sentía más conectado con el legado de sabiduría que había recibido. Era como honrar la memoria de doña Eulalia a través del servicio a los demás. Carmen me contó que su hogar se convirtió en un remanso de paz para familiares y amigos que atravesaban momentos difíciles.
La gente acudía buscando el abrazo sereno de Roberto, sin entender exactamente por qué sentían tanta paz en su presencia. La respiración consciente había transformado no solo a Roberto, sino también el entorno que lo rodeaba. El descubrimiento más conmovedor se produjo cuando Roberto comenzó a usar la técnica en momentos de duelo y despedida. Me contó que, al perder a un querido amigo, pudo vivir el duelo de una manera mucho más sana, respirando conscientemente durante el velatorio y permitiendo que sus emociones fluyeran sin convertirse en una ansiedad paralizante. Investigaciones recientes confirman que las personas mayores que practican la respiración consciente con regularidad desarrollan una mayor resiliencia emocional ante la pérdida y el cambio. El sistema nervioso, entrenado mediante la respiración rítmica, puede procesar el trauma y el duelo sin entrar en estados de desregulación prolongada. Roberto adaptó la técnica a diferentes contextos sociales. Desarrolló una versión discreta que practicaba en salas de espera médicas, otra para usar en el transporte público e incluso una técnica de respiración especial para momentos de interacción social que antes le causaban ansiedad. Toda la familia adoptó elementos de la práctica. Durante las reuniones familiares tensas, Roberto iniciaba discretamente la respiración consciente y pronto otros miembros de la familia, inconscientemente, también respiraban con más calma. Era como si se convirtiera en un regulador emocional para todo el grupo. El aspecto más profundo de la transformación de Roberto fue espiritual. Me contó que la respiración consciente lo reconectó con una dimensión sagrada de la existencia que había perdido con los años. No se trataba de una religiosidad formal, sino de una sensación de estar en sintonía con algo superior a sí mismo, una sabiduría ancestral que fluía a través de su respiración. Roberto incluso desarrolló un ritual especial para fechas importantes, como el aniversario de la muerte de su hermano o su abuela. En esos días, dedicaba periodos más largos a la respiración consciente, transformando momentos que de otro modo podrían ser de intensa tristeza en oportunidades de conexión espiritual y gratitud por la vida que compartíamos. Si quieres experimentar esta misma transformación profunda, si te sientes listo para redescubrir el antiguo poder de la respiración consciente, haz un compromiso sagrado contigo mismo ahora. Durante los próximos 10 días, practica la respiración de la abuela Eulalia durante exactamente 3 minutos cada mañana. No importa si crees que funcionará o si tienes dudas. Simplemente respira conscientemente durante 10 días y observa los cambios que ocurren naturalmente. Luego, regresa aquí en los comentarios y comparte tu experiencia, porque tu historia puede inspirar a otros a comenzar su propio camino de sanación a través de la respiración. Hoy, redescubriste una verdad que tus ancestros conocían intuitivamente. La respiración consciente es la clave más sencilla y poderosa para transformar la ansiedad en tranquilidad. La historia de Roberto nos enseña que no necesitamos técnicas complicadas ni equipo especial para encontrar la paz interior. Solo necesitamos redescubrir la sabiduría que ya llevamos dentro. La respiración de la abuela Eulalia, que compartí contigo, es más que una técnica. Es un puente entre generaciones, una forma de honrar la sabiduría de quienes nos precedieron, mientras cuidaban de nuestro bienestar presente. 3 minutos al día durante 10 días pueden reprogramar completamente tu sistema nervioso y restaurar la serenidad que creías perdida para siempre. Recuerda el patrón simple pero poderoso. Inhala contando 4 segundos, aguanta 2 segundos, exhala contando 6 segundos y haz una pausa de 2 segundos. 9 ciclos completos, siempre con las manos en el corazón y el abdomen, conectando siempre con recuerdos de seguridad y afecto. Adapta el ritmo según tu capacidad, pero mantén la constancia. La transformación se produce mediante la repetición amorosa, no con la perfección técnica. Tu edad es una ventaja en este camino, no un obstáculo. El cerebro maduro tiene una capacidad única para integrar las experiencias presentes con los recuerdos de la sabiduría acumulada. Al respirar conscientemente,
no solo oxigenas tu cuerpo, sino que activas décadas de experiencia en la superación de desafíos y la resiliencia. La ansiedad que cargas hoy no define quién eres, es solo un patrón que puede transformarse. Así como Roberto redescubrió la calma a través de un recuerdo de hace 60 años, tú también puedes encontrar semillas de tranquilidad en tus recuerdos familiares, esperando germinar. Si este video te conmovió profundamente, si reconociste tu propia búsqueda de serenidad en el camino de Roberto, únete a esta comunidad de personas mayores que han elegido envejecer con sabiduría y paz interior. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte en los comentarios qué recuerdos relajantes de tu infancia te ha despertado esta técnica. He descubierto otros aspectos sobre cómo las tradiciones antiguas pueden aliviar la ansiedad y el estrés modernos. En el próximo video, revelaré una técnica de visualización que nuestros bisabuelos usaban de forma natural y que la neurociencia ha demostrado ser más eficaz que muchos medicamentos para calmar una mente inquieta. Hasta entonces, respira conscientemente, honra tu historia familiar y recuerda, cada inhalación es una oportunidad de renovación, cada exhalación, un acto de liberación. Tu camino de sanación comenzó en el momento en que decidiste que mereces vivir en paz. Sigue respirando, sigue sanando, sigue siendo un ejemplo de serenidad para quienes te rodean.